Tenemos este circuito de ahí. Mientras le voy poniendo valores, usted ya vaya razonándole de qué trata el circuito. Y vamos a irle poniendo valores. Por ejemplo, vamos a dar que aquí es una resistencia de 220. Aquí es una de 330. Pongamos que acá es una de 1 kilo ohmio. Eh, sí, vamos poniendo que acá es una de 2.2K kiloohmios, ¿ya? La de acá vamos a poner una de 4,7 kiloohmios en paralelo con una de 10K, ¿no? Entonces, tenemos ese circuito con las resistencias más típicas o más frecuentes que suelen aparecer precisamente en el manejo de circuitos. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es la reducción de estos circuitos. La idea es obviamente que usted aplique esta lógica en su práctica. Una de las formas de reducción de circuitos, cuando el circuito es puramente resistivo, es decir, note que solamente tengo elementos de resistencias, usted había visto que nosotros podemos encontrar la resistencia equivalente, y eso ya lo habíamos trabajado un poco. Por ejemplo, este circuito se puede llevar a un circuito equivalente considerando que aquí estas dos están en paralelo y estas dos también están en paralelo. Entonces, en su defecto, usted ya puede calcular, por ejemplo, una resistencia A, que va a ser el paralelo de 1K con 2.2K. Por ejemplo, 1K ohmio en paralelo con 2.2K ohmios, ¿ya? La operación era sencilla. La operación era una multiplicación, o si quieren pongamos acá en otros términos, digo, RA sale del paralelo de R2 y R3. Paralelo de R2 con R3, ¿ya? Y hacemos la operación, por ejemplo, sería 1 kilo ohmio multiplicado por 2.2 kiloohmios dividido para 1 kilo ohmio más 2,2 kiloohmios, ¿ya? Por ahora, solamente por explicación, estoy poniendo las unidades. Luego usted ya tiene que intuir las unidades, si está solo en ohmios, si está solo en kiloohmios, etcétera, ¿ya? Debe siendo esa operación, debe sacando el equivalente. ¿Cuánto queda? 0,68. Ya, 0,6875, ¿sí? 0,6875. Y note que como estaba en kiloohmios, podemos dejar de esta manera, en kiloohmios. Si quiero expresarle de otra manera, eso es así, 687,5 eh, ohmios, ¿ya? Así también puedo encontrar RB, es decir, puedo aprovechar el paso y sacar una sola resistencia también del paralelo de estas dos, ¿sí? ¿Por qué hicimos? Notará que estas están en paralelo, estas dos tienen el mismo inicio y el mismo final. Y estas dos de acá también tienen el mismo inicio y el mismo final. Entonces yo puedo sacar el paralelo de R5 en paralelo con R6, ¿ya? Eso significa que voy a tener la siguiente operación, 47K con 10K. 4,7 por 10 sobre 4,7 más 10, ¿ya? Ya voy sacando rapidísimo esa RB. 3,1972. Ya, 3,1972, vamos a ponerle 3,2, ¿ya? Vamos a dejemos 3,1972 kiloohmios, ¿ya? Con dos, tres decimales cuando el número es grande. Cuando el número es pequeño, con tres, cuatro decimales o todos los que se pueda intuir o manejar, ¿ya? Entonces tenemos 3,1972 kiloohmios, esta resistencia B. Entonces, ¿eso qué significa? Que este circuito ya se puede reducir, ya se puede comprimir. Entonces ya podríamos redibujar este circuito de la siguiente manera. Sigo teniendo la fuente de 5 voltios, tengo la resistencia de 220 ohmios, por aquí andaba, ¿ya? Tengo esta resistencia, y luego esta de aquí se simplifica en una sola, y esa una sola tiende hacia abajo, está aquí, ¿ya? Que esta es de 0, vamos a ponerle en ohmios, este es 687,5 ohmios, ¿ya? Esta es la famosa RA que calculamos, esta es la R1, y tenemos acá luego la de 330, esta es la resistencia 4, y tenemos por acá la que quedó el paralelo de estas dos, que viene a ser nada más que la RB que es 3,1972 kiloohmios, ¿ya? 1972 kiloohmios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Entonces, tenemos esta parte. Lo que hemos logrado es reducir estas dos en una y estas otras dos en una, porque aprovechando que están en serie o que están en paralelo, en este caso están en paralelo las dos. Y a partir de ello, yo puedo seguir reduciendo. Por ejemplo, se puede dar cuenta que estas dos resistencias están en serie, ¿sí? La R4 y la RB. Entonces yo podría calcular tranquilamente una resistencia, una RC, ¿ya? Puedo decir, la RC va a ser de la suma de R4 más RB. Digo, R4 más RB, ¿sí? No puedo sumar directamente, tendrá cuidado,
Este es 330 y esta está en kiloohmios. Puedo pasar todo a kiloohmios o puedo pasar todo a ohmios. Vamos a dejarla en kiloohmios. Esta es 3R4 es 0,33 en kiloohmios. ¿Ya? Kiloohmios más 3,1972 kiloohmios. 3,1972 kiloohmios. De modo que me queda que RC es igual a la suma de esto de ahí. Deme sumando eso de ahí. ¿Sí? Si le suma en ohmios, igual no hay inconveniente, solamente que esto sería 3192,2 perdón, 2 ohmios. Le sumaría con esto de acá, me saldría en ohmios y luego tengo que procurar regresar a kiloohmios o quedarme en ohmios, de acuerdo a lo que se necesite. ¿Sí? Recuerde que para pasar a kiloohmios divido para 1000 y dividir para 1000 queda 0,33, o lo que es recorrer la coma 3 posiciones. 1, 2, 3, 0,33. ¿Ya? ¿Cuánto le sale eso de ahí? 3.5272. Ya, 3,5272 kiloohms, ¿ya? Entonces ya he logrado reducir a esta de aquí, ¿ya? Por ahora no puedo hacer nada más porque las otras no tienen ninguna relación. Esta de aquí no está en serie con nadie, esta no está en paralelo con nadie. Entonces puedo ya reescribir nuevamente el circuito. Por ejemplo, digo más menos 5 voltios. Tengo la resistencia de 330, ¿ya? Ya no le vamos a poner mucho el valor, vamos a ponerle el nombre. Con el nombre ya ubicamos. Este es R1. Tenemos por acá RA, ¿ya? Y tenemos por acá la RC que calculamos allá, ¿ya? Entonces aquí la RA y la RC. La RC obviamente comienza aquí, termina acá, es lo que comienza aquí y termina en el punto de acá. ¿Estamos? Pues ya tenemos todo este sistema. Ahora podemos calcular otra resistencia, notando que estas están en paralelo. Note que RC está paralelo con RA. Entonces puedo calcular el paralelo de las dos. Puedo calcular una resistencia, por ejemplo, una RD. ¿Ya? Nos decimos RD es el paralelo de RC con RA. Con RA. ¿Ya? Ponemos la operación. Solamente hay que tener cuidado de manipular correctamente las unidades. Si usted nota, RC está en kiloohmios, ¿ya? Y RA anda por acá. Ah, bueno, también está en kiloohmios, entonces no hay mayor inconveniente, aunque creo que aquí le anoté en ohmios, sí. Pero bueno, ambas están en kiloohmios, puedo manejar en kiloohmios. O si ya sé que la respuesta va a quedar en ohmios, porque note que esta es la resistencia más pequeña, ¿ya? Entonces puedo ya poner en unidades de ohmios. Por ejemplo, en ohmios, esta es 687, ya la una es 687,5. 0,5, ¿no? Por ¿no? La otra es la RC. La RC nos salió acá 3,5272, que pasado a ohmios. Esto es, muevo 3 posiciones, 1, 2, 3, es 3527,2. ¿no? Recuerde que para el paralelo multiplico las dos y divido para la suma de las dos. ¿no? Estas son las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente. ¿no? Y puedo calcular cuál es esta resistencia RD. Deme calculando esa situación. Recuerden que estoy usando en unidades de ohmios. Si quiero puedo poner acá al lado que todo esto está en ohmios. 575.35. Pues me queda 575,35 en unidades de ohmios. Recuerde que tiene que ser más pequeña que la menor, ¿sí? Y entre las dos, la menor es RA, que tenía 687 ohmios, entonces debe ser más pequeña que ella. Y ya tenemos una sola en la parte de aquí. Tenemos un sistema, voy a dibujarla aquí al lado. Aquí vamos a dibujar dos. Más menos 5 voltios. Tengo una resistencia R1 aquí, que luego ya vamos a condensar. Tenemos el paralelo y nos queda solo una resistencia aquí. Al quedarnos solo esta resistencia es de 500, o bueno, es la RD. No le vamos a poner valor porque nos vamos a extender en escritura. ¿ya? Esta es la RD. Y finalmente yo ya puedo reducir esto a un solo circuito, a pesar de que ahí yo ya podría calcular algunas cosas, pero a medida que estamos aprendiendo, vamos a ver que vamos a poder reducir a un solo último circuito. Y este último circuito es simplemente una sola resistencia que le llamaríamos resistencia total. Entonces, ¿cómo quedaría esta resistencia total? Esta resistencia total vendría de hacer en serie R1 con RD, R1 más RD. ¿Por qué en serie? Porque obviamente la una está a continuación de la otra. R1 vale 220 y RD tiene 500 ohmios o algo parecido. Bueno, 220 más 575,35. En definitiva, esto le va a quedar 795,35 ohmios. ¿Ya? Y tenemos el valor final de la resistencia total. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos reducido el circuito, pero si usted ahora nota,
tiene un tanto de peso esto de aquí, en el sentido de que es medio tedioso el estar haciendo esta reducción. Entonces ahí aparecen las leyes de Kirchhoff que en cierto punto nos dicen, usted ya puede empezar a calcular otros valores como voltaje y corriente y los puede calcular de manera que no vaya hasta lo más básico del circuito, hasta la parte de acá, ¿ya? Pero, sin embargo, vamos a ir calculando ahora de regreso hacia atrás. Esto es lo que aprendimos a hacer y esto es lo que les evaluamos el fin de semana, en el sentido de reducir un circuito. Pero ahora, ¿para qué sirve reducir este circuito? Yo les había dicho, una de las situaciones es que yo puedo calcular cuál es la corriente que circula aquí. Si usted nota que hay una corriente, y esta viene a ser, de hecho, la corriente total del circuito. ¿Por qué la corriente total? Porque es la misma corriente que se entrega aquí, que sale de la fuente y empieza a circular. Esa de ahí es la misma. ¿Por qué? Todo esto se redujo a una sola resistencia, y entonces puedo calcular la corriente total. Vamos aprovechando el espacio, lo que nos alcance, y vamos a ir un poco hacia atrás, ¿ya? Voy a ir a trazar una línea. Entonces, generalmente esta reducción de circuitos es para un análisis. Y el análisis es para ir calculando, obviamente, corriente y voltaje, ¿ya? Entonces, ustedes si se acuerdan, yo les había dicho, tenemos que ir haciendo una tabla, ¿ya? Entonces, la tablita que usted debería tener es una tabla más o menos relacionada con las 6 resistencias, por ejemplo, R6, R5, R4, R3, R2, R1, ¿ya? Aquí va a estar la resistencia. Acá, bueno, esto le va adaptando a su tablita de la práctica, pero en este caso, por ejemplo, tendríamos el valor de cada resistencia. El valor de cada resistencia lo tenemos en el circuito inicial, no necesitamos especificar. Vamos anotándole aquí los valores para poder borrar, ¿ya? Listo, vamos a anotar estos datos para borrar de la parte de allá todos los demás cálculos, ¿ya? Tenemos RA, RB, RC, RD, ¿ya? La R1 si tenemos hasta acá, etcétera. Entonces, su tablita va a ir condensando las ideas de que tengo la resistencia, tengo los valores de resistencia, no vamos a anotar aquí por las cuestiones de espacio, y lo que necesitamos ir calculando es el voltaje sobre la resistencia y la corriente sobre la resistencia. Vamos a ir calculando esa situación y vamos a ir comprobando algunas situaciones, algunas teorías, etc. ¿Ya? Voltaje sobre la resistencia y corriente sobre la resistencia. Luego vamos a simplemente calcular potencia sobre la resistencia y hasta ahí termina el ejercicio, ¿sí? Listo, entonces generalmente se quiere saber esos parámetros en el análisis de circuitos. Como le dije, esto usted se va a chocar quizás cuando esté revisando el manual de algún equipo o algún circuito, alguna situación, y no lo va a ver como resistencia, sino le van a ver como cargas. Pero la idea es que usted entienda más que el cálculo, es cómo del cálculo tiene coherencia los valores, es decir, de dónde salen esos valores, ¿sí? Para que luego cuando usted lo vea en un circuito, interprete, diga, ah, es que aquí circula la misma corriente, entonces obviamente si se dañó esto, se daña también esta parte de acá. Acá sé que el voltaje es esto de aquí, como cae aquí voltaje, acá también cae voltaje. Entonces es a llevarle esa lógica. Entonces necesitamos los valores de resistencia, los valores de voltaje, corriente y potencia. Voy a borrar esa parte de arriba. Voy a enumerar los circuitos. Usted tuvo el circuito inicial, vamos a llamarle 1. Tuvo el segundo circuito, vamos a llamarle circuito 2. Tuvo el tercer circuito, es el circuito 3. Tuvo este cuarto circuito, vamos a llamarle circuito 4. Y este último vamos a llamarle circuito 5. ¿Ya? Entonces, este análisis es como cangrejo, es desde atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, nosotros terminamos aquí y note que yo puedo aquí calcular la corriente total. ¿Estamos? Voy a ir haciendo de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, pero estos generalmente se analiza, ya digo, de abajo hacia arriba. Nos podemos calcular ya la corriente total. Voy a hacerlo aquí para no irnos tan lejos de arriba, ¿ya? ¿Cómo calculo corriente según la ley de Ohm? Según la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Estamos claros? Y aquí en este circuito, en el último, en el 5, ¿tengo o no tengo el voltaje? El voltaje aplicado son 5 voltios. Y tengo la resistencia que es 795. ¿Estamos claros? Entonces yo ya puedo calcular. Puedo decir voltaje, son 5 voltios, sobre la resistencia de 795,35 ohmios. Ya, la fórmula ya no estoy poniendo, la fórmula es de I de Ohm, ¿sí? Y yo puedo calcular cuál es la corriente total. Deme calculando ahí la corriente total. ¿Cuánto le queda? 6.2865 por 10 a la menos 3. Ya, seis perfecto. punto veintiocho miliamperes. Ya, perfecto. Sí, lo que dice la compañera, 6.28 por 10 a la menos 3. Y lo que el compañero lo pone más técnicamente, que sería lo que necesitamos acá, 6,28. Podemos dejar uno que otro decimal más, 6.286, ya, miliamperes.
¿Estamos? Recuerde que el mili es 10 a la menos 3. La compañera, ustedes están sacando con 10 a la menos 3 o les va a salir 0.006 recorriendo la coma, que era 6,286 miliamperios. Entonces note que de esa manera yo he sacado, si es que necesito un cálculo macro, un cálculo grande de la corriente, yo ya tengo la corriente que consume todo el circuito y esto es 6,286 miliamperios. ¿Estamos? Entonces, yo ya tengo esta corriente. Ahora, esa corriente no me sirve de mucho, más que solamente saber el total. Ahora, si yo quiero saber sobre cada elemento, voy regresando hacia atrás. Por ejemplo, este circuito, ¿de dónde vino? El circuito 5 vino del circuito 4. ¿Ya? Notará que aquí no aparece ninguna de R1 ni R6. Pero yo regreso aquí al circuito 4 y en el circuito 4 ya tengo R1 y RD. ¿Ya? Entonces debo ver qué de este circuito me sirve para este circuito. Obviamente el voltaje sigue siendo el mismo, el voltaje aplicado en la fuente, ¿ya? Pero ahora, este circuito de aquí, o la resistencia total, vino de dos resistencias, y estas resistencias estaban en serie, ¿estamos? Y según la teoría que vimos, ¿qué pasaba en los circuitos en serie? ¿Qué es lo que se conservaba? ¿Qué era igual, la corriente o el voltaje? En un circuito en serie, ¿qué tenemos? ¿La misma corriente o el mismo voltaje? El mismo voltaje. No, eso es en paralelo. Estamos en un circuito en serie, tenemos la misma corriente, ¿ya? Es decir, bueno, tal vez por ahí hay alguna mini confusión, pero la corriente es la misma, ¿ya? En un circuito en serie, la corriente que circula por el un elemento es la misma corriente que circula por el otro elemento. Les había dicho, en el circuito serie la corriente es la misma y es única. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, note que esa resistencia total, perdón, esa corriente total que circula aquí sobre la resistencia total es la misma corriente que está circulando sobre R1 y sobre RD. Entonces yo ya puedo calcular cuál es la corriente sobre R1. Digo, la corriente sobre R1, aquí está R1, la corriente es esto de aquí, 6,286 miliamperios. 6,286 miliamperios, ¿sí? Y también sabemos, ya, voy a ponerlos acá, voy a esquematizarlo, lo que hemos sacado es la intensidad total. Y sabiendo que el circuito es en serie, la intensidad total es la misma corriente que existe en la resistencia 1 y es la misma corriente que circula en la resistencia B. ¿Estamos? Entonces, eso me sale por la situación de las leyes, las leyes de Kirchhoff, que la corriente que circula es la misma en estos dos elementos. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, con ello, de hecho, yo ya puedo calcular otros parámetros. Puedo calcular el voltaje sobre la resistencia 1. Note que ya tengo la corriente, tengo la resistencia 1 que vale 220, puedo calcular voltaje. Voltaje lo calculamos a través de ley de Ohm. Decimos el voltaje en una resistencia, voltaje en resistencia 1, es igual, voltaje era I por R. La intensidad, usted ya la conoce, la intensidad es la que encontramos, porque era la misma que circula aquí, ¿ya? Entonces tengo la intensidad de 6,286 miliamperios por la resistencia, ¿ya? I por R, que es 220, ¿ya? 220 volts, ¿ya? Le va a salir eso en unidades de milivolts. Desplazarle, o si no, ponga en la calculadora, en vez de ponerle mili, ponga 10 a la menos 3. Ponga 6,286 por 10 a la menos 3 por, aquí perdón, no es 220, por 220 ohmios. ¿Ya? Recuerde que es I por R. ¿Ya? Deme calculando eso a ver cuánto queda. 1382.92. Ya. Pues note que si usted pusiera en esas unidades, le va a salir esto, 1380, bueno, 83, pero bueno, el compañero dice 1382, ¿cuánto? 92. Ya, 92, ¿ya? 9 pongamos, nada más, ¿ya? Y note que usted está multiplicando amperio por ohmio, le sale voltio, pero tiene mili, entonces como está en multiplicación, esto simplemente sigue siendo milivoltios, ¿ya? Pero como le dije que manejar la unidad en algo que sea entendible o algo que sea comprensible, note que usted desplaza hacia la izquierda 3 posiciones y eso hace que se sume en la potencia 3. Esto es 10 a la menos 3. Si usted le suma 3, se hace 10 a la 0. Se elimina la unidad al recorrerle a la izquierda y le va a quedar esto. 1,382. ¿Ya? Voy a borrar esto de aquí, voltios, o 383 redondeando, ¿ya? Que ya nos podemos quedar con ese valor. Entonces note que he calculado el voltaje, ¿ya? Y si no quiere hacer eso, ponga 6,286 por 10 a la menos 3, recuerde que mili vale 10 a la menos 3, y enseguida por 220 y le sale directo ese valor, 1,383. Entonces tengo el voltaje sobre la resistencia, que va a ser 1,383 volts, ¿ya?
Entonces note que de esa manera yo he podido ya estimar cuánto es el voltaje y cuánto es la corriente consumida solamente por esa resistencia, solamente por ese elemento, ¿ya? Entonces esa es la idea, ir viendo cuánto se consume por cada elemento. Ahora, si usted se percata, hemos usado estos datos del circuito 5 para el circuito 4, haciendo la relación que la resistencia total viene a través de la resistencia serie y en la resistencia serie se conserva la corriente. Entonces veo que es la misma corriente, con esa corriente calculo el voltaje de aquí, ¿ya? Pero ahora, ¿qué sucede? Ya tengo DR1, pero no necesito solo DR1, sino todas las demás. Y todas las demás vienen en cambio de RD, ¿ya? Ahora, si usted se fija, RD, ¿de dónde viene? Viene del circuito 3. Y en el circuito 3 se mezclan estas dos, RA y R y RC. ¿De qué forma se mezclan? Se mezclan en paralelo o se combinan en paralelo. En paralelo, en cambio, ¿qué se conserva? Se conserva el voltaje. ¿Estamos claros? De eso ya lo habíamos hablado. En serie se conserva la misma corriente, en paralelo se conserva el mismo voltaje. Entonces veo que necesito de aquí, de esta RD, necesito sacar el voltaje. Si yo conozco el voltaje sobre RD, conozco también el voltaje sobre RA y RC. ¿Por qué? Porque estas dos vienen en paralelo. Si usted nota, yo voy a conocer el voltaje en estos puntos, aquí y acá. Y estos puntos son estos de aquí y este de acá. Y en paralelo, como habíamos dicho, es el mismo voltaje. ¿Estamos claros? Entonces puedo calcular el voltaje sobre RD. Voltaje sobre RD. Aquí es igual el voltaje, igual que lo anterior, y por R, intensidad, tenemos este valor, 6,286 miliamperios por la resistencia, y la resistencia D tenía este valor, 575.35. 575,35 ohms, ¿ya? Deme calculando, igual deme sacando en voltios, ¿ya? 3.61. ¿Ya? 3,61 volts, ¿ya? Ahí podemos quedarnos con dos decimales porque el voltaje ya es un valor medio racional, ¿sí? Es lógico, note que para una resistencia de 1,83 voltios, perdón, para una resistencia de 220 cayó un voltaje de 1,38. Note que es la misma corriente. Para una resistencia casi el doble debería caer el doble de voltaje, entonces más o menos está en la misma relación. Ahora, si usted nota, esas son las dos únicas resistencias que habían aquí, en este circuito. Si yo sumo estos voltajes, 1, 383 y 361, la suma de hecho me da los 5 voltios que me está entregando la fuente. Entonces note que ahí se va desglosando los voltajes. Entonces el 1 está aquí y el resto de voltaje cae acá, ¿ya? Entonces vemos que ese voltaje, el voltaje que hallamos en la RD, ese voltaje es el mismo, ¿ya?, que va a tener estas resistencias de acá, la RA y la RC, ¿sí? En pocas palabras, este es el mismo voltaje, pongámoslo aquí. El voltaje sobre la resistencia D es el mismo que cae en la RA y es el mismo que cae en la RC, ¿sí? Es el mismo voltaje, note que decíamos de la RD viene de estas de acá, de estas dos en paralelo. Entonces, como en paralelo el voltaje es el mismo, ya tengo el voltaje aquí y el voltaje en la parte de acá. Y con eso, en cambio, yo puedo ya calcular corrientes. Claro que no me sirve directamente para llenar mi tablita porque no es ninguna de las resistencias iniciales que teníamos, pero aquí yo, teniendo el voltaje, ya puedo calcular la corriente. Puedo calcular la corriente en esta rama y la corriente en esta rama de aquí. Es decir, puedo calcular la IRC y puedo calcular la IRA. ¿Estamos? Entonces, con ello puedo decir, puedo calcular la corriente en la RC, ¿ya? Recuerde que para calcular corriente usted tiene voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje es el que acabamos de calcular, voltaje sobre la resistencia C, y eso es 3,61 voltios, ¿ya?, sobre la resistencia C, y la resistencia C usted lo tiene acá, 3,5272, ¿ya? 3,5272, esto está en kilo ohms, ¿ya? Habíamos hablado de que si usted hace directamente esta situación, la división de voltaje para kilo genera el mili, ¿ya?, y le va a quedar en miliamperios, ¿ya? Deme calculando eso, 361 sobre 3,5272. 1.023 amperios. ¿Ya? 1,023 queda en miliamperios, ¿estamos? ¿Por qué queda en miliamperios? Porque usted tiene la división de voltio para ohmio, genera el amperio, pero tiene kilo ohmio, que es 10 a la 3. Si le mando arriba es 10 a la menos 3, y 10 a la menos 3 es mili, ¿estamos? Entonces le queda en miliamperios, ¿ya? ¿Ya? Listo, entonces, note que ya tengo la intensidad sobre la RC, ya luego vamos a razonar qué pasa con esa intensidad. Bueno, ahorita mismo. Entonces, ¿qué pasa con esa intensidad de la RC? Si usted nota RC, ¿de dónde vino? Vino de la serie de R4 con RB. Usted recuerda, esto vino de acá, R4 con RB. Esta RA es la que está aquí, esta es la que viene de por acá, ¿ya?
Entonces, como vino de por acá, note que yo ya puedo ver que la corriente que está aquí es la misma corriente que está circulando acá. ¿Por qué? Habíamos dicho que en serie la corriente es la misma. Entonces, si RC vino en serie de esta de aquí, es la misma corriente la que circula por acá. Entonces, note que viene aquí la corriente de R4, yo ya puedo escribir, digo, R4 tiene esa corriente, 1000 o 1,023 miliamperios. Pongo por aquí 1,023 miliamperios. ¿Estamos? Entonces ya tengo la corriente sobre R4. Tengo también la corriente sobre RB, es decir, me doy cuenta que esta es la corriente en R4 y la corriente en RB. Déjenme escribir espaciadamente esto de aquí. Entonces tenemos de esa manera. ¿Bien? Es la misma corriente para ambas. Y teniendo la corriente sobre R4, note que ya tengo la corriente sobre R4, ya puedo calcular nuevamente el voltaje en la R4. Puedo decir voltaje en la R4, voltaje es igual a I por R, la intensidad ya tengo, es 1,023 miliamperios por la resistencia es de 330, sucede el mismo efecto de arriba, y podemos calcular cuál es el voltaje en la R4. Venme calculando rapidísimo. Le va a salir 0,337 o sí, bueno, vamos de esta manera, 0,338, pongamos así. Le sale ese valor de ahí. Entonces, nos queda esa situación, que ahí cae un voltaje de 0,3338, 0,338 volts. ¿Ya? Entonces ya tengo el voltaje sobre la resistencia 4. De esa misma manera puedo calcular cuál es el voltaje que cae sobre la resistencia B. ¿Y para qué quiero calcular ese voltaje? Porque de la resistencia B, si usted se acuerda, viene del paralelo de R5 y R6. Entonces, si yo calculo el voltaje sobre RB, es decir, el voltaje entre estos dos puntos, es el mismo voltaje entre estos dos puntos de aquí. ¿Sí? Note que es lo mismo. Esto de aquí es el paralelo de este de acá. Y ahí tendría el voltaje sobre R5 y el voltaje sobre R6. Entonces vamos a calcular el voltaje sobre la voltaje sobre la RB. Entonces sobre la RB tengo aquí, ya, tengo la corriente es la que está la misma, 0,23 miliamperios, por la resistencia está aquí, 3,1972, 3,1972 kilo ohmios, ¿ya? Aquí tiene la ventaja de que mili se va a eliminar con kilo, ¿sí? La una es 10 a la 3 y el otro es 10 a la menos 3. Multiplico directamente, me sale 3,27, ¿ya? Irán comprobando, por favor, esto me sale 3,27 volts, ¿ya? Y ese voltaje de ahí, este voltaje que nos queda, es el mismo voltaje, lo que hay en RB, es el mismo voltaje que viene del paralelo de R5 con R6. Entonces aquí yo ya tengo que este es el voltaje de la R5 y es el voltaje de la R6. ¿Estamos claros? Entonces ya puedo llenar aquí, digo, R5 tiene el voltaje de 3,27 voltios, 3,27 voltios, y la R6 también tiene 3,27 voltios. Ahora, por las cuestiones de tiempo, ustedes van a calcular, note que tiene esto de aquí, ya tiene los voltajes, ¿ya? Usted ya puede calcular la corriente. Corriente sobre R5 y corriente sobre R6. ¿Cómo calcula la corriente? Si usted tiene el voltaje aquí, note que tiene el voltaje que cae 3,27 voltios. Aquí están 3,27 voltios. ¿Sí? Y tiene la resistencia. Entonces aplica la ley de Ohm. Por ejemplo, vamos calculando rapidísimo. La corriente sobre la R5. ¿Ya? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje es 3,27 voltios y la resistencia es 4,7K, 4,7 kilo ohmios. La ventaja es que puedo dividir, este kilo se va a ir hacia arriba como mili y va a quedarme en miliamperios, ¿ya? Déjame haciendo esa división, 3,27 para 4,7, 0,696, ¿ya? Miliamperios. Y ya tengo la corriente en la 5, ¿sí? Corriente de la resistencia 5, 0,696 miliamperios. ¿Estamos claros? Y así puede calcular la corriente en la R6, la misma fórmula. Y cuando ya calcule ello de ahí, usted va a tener que irse a la otra resistencia. Dice, a ver, ya tengo R6, me llevó a R5 y a R6, ¿ya? Pero ahora me falta todavía R2 y R3. Y R2 y R3 vienen de acá. ¿De dónde venían? Venían del paralelo de RA. Y usted aquí tiene el voltaje. ¿El voltaje cuánto es? El voltaje es lo que tiene RD, es 361 voltios. Entonces, como esta viene del paralelo de las de acá, va a venir el mismo voltaje. Si usted nota, aquí tiene esto y esto. Tiene un voltaje.
Ese voltaje es el mismo que existe entre estos puntos de aquí con respecto a los de acá, obviamente, ¿ya? Entonces usted directamente se da cuenta que el voltaje que tiene en RA, que es este valor de 3,61 voltios, es el mismo voltaje que debe haber aquí en R3 y en R2. ¿Por qué? Porque RA viene del paralelo de este de aquí, viene del paralelo de R2, o es el mismo voltaje que existe en R2, y es el mismo voltaje que debe existir en R3. Y usted ya puede llenar. Voltaje en R2 es 361, voltaje en R3 también 361 voltios. ¿Ya? Entonces, teniendo todos estos datos, ya podemos calcular la corriente en cada una de esas resistencias. Por ejemplo, en R2 tenemos un voltaje 361 y tenemos una resistencia de 1 k ohmios. Entonces, recuerde por ley de Ohm, la corriente es voltaje sobre resistencia. Hacemos 361 sobre 1 kilo ohmio y eso nos va a quedar en miliamperios, 3,61 miliamperios. ¿Ya? De igual manera, en R3 tengo el voltaje 361 y tengo 2,2 k ohmios. Entonces, por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia nos va a salir en 1,64 miliamperios. 1,64 miliamperios. ¿Ya? Y la resistencia 6, que precisamente es la que tenemos acá, la de 10 kilo ohmios, ¿ya? En esta necesitamos el voltaje sobre la resistencia 6, que ya tenemos, que es 3,27 voltios. Voltaje sobre resistencia, 3,27 sobre los 10 kilo ohmios, nos va a salir en 0,327 miliamperios. 0,327 miliamperios. ¿Ya? Recuerde, por ley de Ohm, tenemos voltaje sobre resistencia. Voltaje 327, resistencia 10 k ohmios, nos sale ese valor, en miliamperios. Ahora, con ello ya podemos calcular la potencia sobre cada una de las resistencias. La potencia es fácil calcular, V por I. Puedo calcular voltaje por intensidad. Entonces podríamos ir calculando, por ejemplo, 1,383 por 6,286. Lo que va a quedar es lo siguiente, ¿ya? En unidades de milivatios, porque voltio por amperio me da vatio, ¿ya? Pero como tengo mili, me va a quedar en milivatios. Lo siguiente, 8,69 milivatios. ¿Ya? Y así se puede calcular absolutamente de todos. Me queda 13,03 milivatios. Acá me queda 5,92 milivatios. Recuerda que esto es simplemente de acá me queda 0,344 milivatios. 0,346 milivatios. El otro me queda 2,276 milivatios. Y el último, 1,069 milivatios. Entonces, la idea de calcular la potencia en este tipo de ejercicios es para calcular o comprobar la ley de conservación de potencia y de energía. La ley de conservación de potencia me dice que yo puedo calcular la potencia total del circuito. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos la intensidad y teníamos el voltaje. La intensidad total es 6,28 y el voltaje es 5 voltios. Nosotros podríamos calcular cuál es la potencia total. Voy a aprovechar aquí el espacio. Puedo calcular potencia total. Digo, potencia total es igual a V por I. Tengo el voltaje de 5 voltios y tengo la intensidad de 6,286 miliamperios. De modo que aquí yo puedo calcular cuál es la potencia total suministrada por esa fuente. Y esto me queda lo siguiente, me queda 31,43. Y como está voltios con amperios, queda vatio, y mili, que quedaría milivatios. Entonces esta es la potencia que está suministrando teóricamente la fuente. Y esta debe ser la potencia que está siendo consumida por cada una de las resistencias. Y decíamos que el comportamiento es lineal. Es decir, que yo puedo sumar las potencias individuales y eso debe ser la potencia total. Si sumamos esto de aquí, vamos sumando 869 más 1303 más 592 más 0,346 más 2,276 más 1,069. Si usted suma, le sale lo siguiente, 31,331 milivatios. Obviamente estoy sumando las mismas unidades, sería correspondiente. Entonces, de esa manera podemos comprobar la ley de conservación de potencia y de energía, en el cual hablamos que la potencia que está siendo entregada al circuito es la potencia que está siendo absorbida por los elementos. La variación mínima es por la cuestión de los decimales. Tengo 31,43 milivatios que nos entrega la fuente
y tengo 31,33 milivatios que se consumen por cada uno de los elementos. Entonces, con eso podemos ver primero la cuestión de cálculo que tiene coherencia estos valores de voltaje y corriente, y además que se cumple o se verifica el cumplimiento de la ley de conservación de potencia y energía. Entonces, esta es la idea con este tipo de reducción de circuitos. ¿Cuál es la complejidad? Es que necesitamos llegar hasta acá, hasta la resistencia equivalente, y luego regresar hacia atrás. Entonces luego vamos a ver otros métodos que son como por ejemplo el análisis de nodos, el análisis de mallas, en el cual podemos llevar de esto a esto de acá. En esta reducción podríamos ya analizar cuál es la corriente que circula, cuáles son los voltajes, etcétera, y podríamos no abordar mucho allá, sino armar una matriz, resolver la matriz y obtener absolutamente todos los parámetros que necesitamos. Entonces, hasta ahí este tema.